Meduca y Ser TV presentan Conéctate con la Estrella. Bienvenidos otra semana a Conéctate con la Estrella. ¿Qué tal, estimados estudiantes y público televidente? Bienvenidos otra semana más a sus clases de español. Un cordial saludo, un caluroso abrazo de parte de su profesora Yesenia López. Hoy les traigo el tema dirigido a todo público, pero especialmente para los estudiantes de séptimo grado. Se llama el afiche. Veamos de qué se trata el afiche. Atención, estudiantes de séptimo grado. Muy bien, vamos a ver entonces qué es el afiche. Nos ha tocado de repente estar en la calle y ver alguna información pegada a un poste o incluso que nos entreguen alguna información, ¿verdad? Pues el afiche es un tipo de texto que combina componentes gráficos y lingüísticos. Vamos a ver más adelante qué son esos componentes gráficos y lingüísticos. ¿Cuál es el objetivo principal del afiche? Producir una reacción en el público. Obviamente llamar la atención de esa información, ese texto que se plasma en el afiche. Existen diferentes clases de afiche: el publicitario y el divulgativo. El publicitario es el que sirve de canal a los mensajes publicitarios impresos. Y el divulgativo dan a conocer información de interés, pero sin el objetivo de que las personas consuman el producto ni el servicio. Es decir, los textos publicitarios, pues los afiches publicitarios son los que nos anuncian de repente o nos incitan al consumo de un producto o de un servicio. Mientras que los divulgativos pues nos dan a conocer esa información que nos interesa a nosotros, que le interesa a la población. Bien, hablamos de que los textos, los afiches, tienen componentes lingüísticos y componentes gráficos también. Vamos a ver entonces cuáles son esos componentes lingüísticos de un afiche. Un afiche debe tener título, debe tener un eslogan o esa frase que llama la atención, que incita, y la identificación del emisor. Bien, el título debe expresar con claridad el objeto del mensaje. Se recomienda que sea un texto de mayor tamaño que los demás para expresar claramente el mensaje que vamos a llevar a través de ese afiche. El eslogan, ¿qué es el eslogan? Es una oración o una expresión que invita a participar al receptor o a consumir el producto o a hacer uso del servicio o a guardar en la información, pues, en la mente la información del objetivo del mensaje. Ese eslogan debe ser ingenioso y atractivo. Allí pues al confeccionar el eslogan debemos hacer volar nuestra imaginación para que sea pues una expresión atractiva al lector. Y la identificación del emisor es otro de los componentes lingüísticos del afiche. El nombre que no es más pues que el nombre del emisor, quién organiza la actividad o quién está transmitiendo esa información que vemos en el afiche. De manera pues, estimados estudiantes, podemos decir entonces que los componentes lingüísticos son el título, el eslogan y la identificación del emisor. Debemos tener en cuenta que no todos los afiches tienen esa identificación del emisor. Más bien son los afiches divulgativos los que nos traen una información de interés. Muy bien, los componentes gráficos, que son otro aspecto que debe tener el afiche. ¿Cuáles son los componentes gráficos? Pues las imágenes, los colores y el tipo de letra. Aquí en los componentes gráficos
trae la imaginación. Aplicamos la imaginación de cada uno de nosotros. Escogemos pues la imagen que sabemos que va a llamar esa atención al público, los colores. Recordemos que los colores a veces indican ciertos estados de ánimo y el tipo de letra, que es muy importante también escogerlo para así llamar la atención del lector. Aquí vemos este afiche publicitario. Si recordamos cuáles son los componentes lingüísticos del afiche y los componentes gráficos, pues este afiche cumple con todo ello. Vemos que dice ayuda a tu corazón. Es el título de ese afiche. Vemos la imagen de un aguacate partido a la mitad y que la semilla es un corazón. Ya nos está mandando esa imagen, nos está mandando un mensaje, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro corazón? Pues come sano, come aguacate. Ese es el eslogan de ese afiche publicitario. Veamos aquí. Ayuda a tu corazón es uno de los componentes lingüísticos de ese afiche. Este es el título. Ayuda a tu corazón. Vemos un componente gráfico que es la imagen. Vemos este aguacate con la forma de corazón en la semilla, que ya eso nos manda un mensaje. Nos manda, la imagen nos indica pues que comer aguacate ayuda a nuestro corazón. Y tenemos el eslogan. Vemos aquí el eslogan. Come sano, come aguacate. Y vemos aquí al final, en letras más pequeñas, este es un mensaje de la Organización Mundial del Consumo de Aguacate, OMCA. La OMCA recomienda un consumo de aguacate moderno. Vemos aquí quién es el emisor de ese afiche. Vemos entonces que este afiche publicitario cumple con los componentes lingüísticos y con los componentes gráficos de los que conversamos anteriormente. Muy bien. Vamos a ver, este es un afiche divulgativo. Obviamente, el orden de los componentes está un poco diferente al que vimos anteriormente. Vemos aquí Colegio Américo Vespucio. Es el emisor de este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje en este afiche? El Día Mundial del Agua. Cuida el agua y anima a los demás a hacer lo mismo. Vemos aquí una imagen que es el componente gráfico y vemos aquí la tierra. Alrededor tiene agua, hay peces. Feliz Día del Agua. Dice, hagamos uso consciente de este valioso recurso, no lo desperdiciemos. Vemos aquí que el eslogan puede ser cuida el agua y anima a los demás a hacer lo mismo. Y tenemos la información que nos transmite pues ese afiche. Si vemos, el orden de los componentes del afiche divulgativo es diferente al afiche pues que vimos anteriormente, que es el afiche publicitario. Pero los dos ejemplos tienen todos los componentes, tanto gráficos y lingüísticos, de lo que hemos hablado. ¿Vieron qué fácil es elaborar un afiche? Solamente es aplicar nuestra imaginación, tener creatividad para confeccionarlo, buscar la imagen o crear una imagen acorde al mensaje que nosotros queremos transmitir. Bien, los afiches tienen características. Veamos cuáles son algunas de esas características de los afiches. Dice, todos cuentan con una imagen, ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Esa imagen ayuda a enfatizar en el propósito del afiche.
¿Cuál es el propósito de un afiche? Pues la imagen nos indica, vimos la imagen de un aguacate partido por la mitad y que la semilla tiene la forma de un corazón. Pues enfatiza allí que el consumo de aguacate ayuda a nuestro corazón. Otra característica del afiche: todos cuentan con una frase breve o lo que llamamos eslogan que permite entregar el mensaje. Pues a través del eslogan podemos nosotros también llevar ese mensaje. Por eso es que al momento de confeccionar un afiche debemos transportar nuestra mente, utilizar mucha creatividad para poder a través de esa imagen y ese eslogan poder llevar pues ese mensaje de una manera corta, una manera resumida. Bien, otra característica de un afiche es que se leen de manera rápida. Es una característica muy importante, por eso es que los elementos lingüísticos del afiche deben ser cortos. Tanto el título como el eslogan deben ser cortos, pero que nos transmita ese mensaje que queremos llevar. Otra característica del lenguaje del afiche es que el lenguaje que maneja es muy sencillo para que pueda ser comprendido por el mayor número de personas posible. No podemos utilizar en un afiche un lenguaje técnico o un lenguaje especializado porque solamente las personas que conocen de esa categoría van a comprender el mensaje. ¿Y qué queremos a través de un afiche? Pues que la mayoría de las personas puedan comprender la información que queremos transmitir. Otra característica del afiche es que cuenta con una estructura jerárquica. Hemos hablado aquí anteriormente en clases sobre la jerarquía de las ideas. Entonces ya saben ustedes a qué nos referimos cuando decimos que el afiche cuenta con una estructura jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más importante se encuentra al principio. ¿Y qué vimos en los ejemplos de los afiches anteriores? Vimos el título. Es lo más importante porque a través de él vamos a conocer automáticamente cuál es el mensaje o de qué se trata el mensaje que queremos transmitir a través de ese afiche. Otra característica del afiche es que se colocan en lugares públicos donde puedan ser vistos por un gran número de personas. Por eso inicié preguntando si en algún momento hemos estado en un lugar y vemos una información o un papel pegado en una columna. Incluso se usa mucho aquí en Panamá, que no debe ser, pegan afiches en poste de luz y después vemos qué difícil es remover esa información. Debemos ser conscientes también dónde nosotros vamos a ubicar ese afiche, que no dañe el aspecto de nuestra ciudad o del lugar donde estamos. Muy bien, hay recomendaciones para realizar un afiche, por supuesto. ¿Qué debemos hacer cuando queremos cuando queremos confeccionar un afiche? Cuando tenemos una información que queremos transmitir. ¿En qué es lo primero que debemos pensar, estimados estudiantes? Pues saber cuál es la finalidad en confeccionar ese afiche. ¿Qué deseamos comunicar? Es lo primero que tenemos que transmitir. A ver, ¿cuál es la información que queremos llevar? ¿Qué queremos transmitir? ¿Con qué finalidad? Otra recomendación para hacer un afiche es que determinar a qué público va dirigido, a quiénes van a ver ese afiche. Muy importante porque de acuerdo a esta recomendación, nosotros vamos a confeccionar el título, el eslogan, vamos a buscar la imagen adecuada, las letras pertinentes también. Otra recomendación para hacer un afiche es construir un eslogan. ¿Qué es el eslogan? Pues dijimos anteriormente que es esa frase breve que lleva también el mensaje. Una frase publicitaria corta, pero contundente. Debe ser fácil de percibir, de recordar y de repetir. Nos ha pasado pues que de repente hay eslogan, como se dice al buen panameño, muy pegajoso y nos queda
Por ejemplo, recuerdo, Coca-Cola es la chispa de la vida. Ese es un eslogan, la chispa de la vida. Entonces, como es una frase corta que nos lleva a esa información, nos trae esa información automáticamente, pues recordamos ese eslogan. Es uno de los factores importantes al momento de confeccionar ese afiche. Otra recomendación para hacer un afiche, agregar una imagen. Es muy necesario, diría yo, imprescindible, la imagen en un afiche porque también nos brinda información del producto, del servicio o de el tema que nosotros queremos llevar al público a través, pues, de ese afiche. Muy bien, estimados estudiantes. Espero que la clase de hoy les haya colaborado a reforzar temas que ya han visto en sus aulas de clase, porque estoy segura que este tema ya ustedes lo han visto en sus aulas de clase. Repasemos entonces qué es el afiche, cuáles son los componentes lingüísticos y cuáles son los componentes gráficos del afiche. Dijimos pues que el afiche es un tipo de texto que combina componentes gráficos, importante, componentes gráficos y componentes lingüísticos. ¿Cuál es el objetivo de un afiche? Pues producir esa reacción en el público, llamar esa atención del mensaje que queremos enviar o del producto que queremos nosotros dar a conocer, o el servicio también, porque en un afiche también se promociona servicio, se promociona producto y también información. Recordemos entonces que hay afiches publicitarios y afiches divulgativos y que la diferencia de uno con otro es que los divulgativos pues dan a conocer información al igual que los publicitarios, pero sin el objetivo de que las personas consuman producto o servicio. Es la diferencia de los afiches divulgativos, mientras que los publicitarios pues sí incitan a la población a que consuma o a que utilice algún servicio que se promociona. Componentes lingüísticos de un afiche: tenemos el título, el eslogan y la identificación del emisor. Un afiche sin eslogan es un afiche incompleto. Igualmente sin título, porque debemos esforzarnos mucho más entonces por saber cuál es el mensaje que se transmite a través de ese afiche. Que los componentes gráficos del afiche son las imágenes, los colores y los tipos de letra. Muy importante las imágenes, una imagen adecuada, un color adecuado, porque de esa manera vamos a captar esa atención del público. Y los tipos de letra también. Si usted coloca en un afiche o le coloca el eslogan en una letra sumamente chiquita, obviamente le va a ser muy difícil y quizás no va a llamar tanto la atención y de repente toma el público, toma la persona ese afiche, pero no va a tener interés de leerlo porque las letras están extremadamente chiquitas. O los colores son unos colores muy opacos, pues eso tampoco llama la atención. Desvía entonces el interés del público por querer saber el mensaje que hay en ese afiche. Importante entonces los componentes gráficos. Ambos son importantes, tanto los lingüísticos como los gráficos. Es importante prestar atención al momento que nosotros tenemos que confeccionar ese afiche. Bien, vemos entonces el ejemplo de un afiche publicitario donde identificamos los diferentes elementos, tanto lingüísticos como los gráficos. Vemos pues que tenemos un título, tenemos un eslogan y tenemos el emisor de ese mensaje. Al igual que componentes gráficos, vemos aquí entonces la imagen de ese aguacate que también nos manda esa información. Aquí vimos el ejemplo de un afiche divulgativo, en donde también pudimos identificar pues todos esos componentes, tanto lingüísticos como gráficos, que debe tener un afiche.
Y vimos entonces las características de un afiche que debe tener una imagen, un eslogan, debe leerse de manera rápida, el lenguaje debe ser muy sencillo para que sea comprendido por todo el público y la estructura jerárquica al momento pues de emitir las frases en ese afiche y colocarlo en lugares públicos donde puedan ser vistos por un gran número de personas. Bien, entonces vimos también las recomendaciones para hacer un afiche, determinar a qué público va dirigido, determinar la finalidad, el objetivo, construir el eslogan y agregar la imagen. Recomendaciones que no deben faltar en la confección de un afiche. Muy bien, estimados estudiantes, recomendaciones como siempre para esta semana. Practiquen diariamente la lectura en casa. Siempre que lean, háganlo con un diccionario, ya sea el digital o el impreso. Acompáñense de un diccionario. Esto le ayudará a buscar información, a buscar palabras que de repente ustedes desconocen el significado. Bien, practica la lectura en voz alta. Te ayudará a mejorar tu dicción y a guardar en tu mente información. ¿Saben ustedes que estamos en el mes de diciembre? ¿Y qué se celebra en el mes de diciembre? Bien, se celebra el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Y todos en casa, la mayoría de las personas tenemos una Biblia. ¿Saben ustedes que la Biblia es el libro de excelencia, el libro más complejo de la literatura universal? Y sepan que es un libro considerado libro literario. ¿Por qué? Ese libro, una de las características es que posee todos los géneros literarios que tenemos en la literatura. Así es que la recomendación de lectura para esta semana es que de la Biblia busquen el Nuevo Testamento y lean el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Lucas. Estos evangelios en el capítulo San Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 al 23, y San Lucas en el capítulo 2, versículo 1 al 20, está toda la historia del nacimiento de Jesucristo. Esa es la lectura recomendada para esta semana, estimados estudiantes. Recordemos, refresquemos, vivamos a través de la literatura cómo nació Jesús, en qué condiciones nació y por qué nació en ese pesebre, en ese portal que no tenía ninguna facilidad ni comodidad. Esa historia está en el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas del Nuevo Testamento de la Biblia. Practiquen diariamente la lectura, estimados estudiantes, pues nos vemos la próxima semana. Pero antes de irnos y de despedirnos, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores: Ministerio de Educación, CERTV, Nacional y Crisol FM. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente día. Hasta luego.